Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, enmarcarles las noticias, opinarles sobre las noticias, con dos principios básicos: la valentía y el rigor, los dos a la vez y en junto, y en un ambiente general que se tiene que caracterizar por la libertad. Eso es lo que nos hace diferentes, ese es el sabor que ustedes aprecian distinto de lo que pues parecen las telepedros que siempre están defendiendo a quien ustedes ya saben. Bueno, empezamos nuestro recorrido en el ámbito internacional. Donald Trump ha decidido imponer aranceles del 100% a los fármacos que no se produzcan en Estados Unidos. Sí, hay algunos que están fuera de esa lista, pero en general esto va a suponer un encarecimiento, digamos, superlativo de muchos fármacos que se consumen en Estados Unidos, que provienen de Europa, de Japón o de otros lugares. El asunto es que quiere Trump que las grandes farmacéuticas tengan instalaciones en Estados Unidos y que si no, pues los precios de los fármacos que venden ahora en el mercado americano van a ser notablemente más caros. Y uno de los encuentros que ha tenido lugar a consecuencia de la Asamblea General de Naciones Unidas ha sido el de Trump con el presidente turco, con Tayyip Erdogan. Ha sido un encuentro entre bromas y burlas. Por ejemplo, Trump le espetó a Erdogan: tú sí que sabes de esto de amañar elecciones. Lo vemos. Muchas gracias. Es un placer estar con el presidente Erdogan. Hemos sido amigos durante mucho tiempo, la verdad. Incluso hace 4 años, cuando estaba en el exilio por, como resulta, unas elecciones amañadas. Mira, él sabe más de elecciones amañadas que nadie, pero aún así seguimos siendo amigos mientras yo estaba en el exilio. Es un fenómeno, Trump, sin duda alguna. Nos vamos al Reino Unido. Londres va a implantar por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial un documento DNI británico, y lo hacen obligatorio para que con ello van a controlar o a combatir, según quieran valorarlo ustedes, la inmigración ilegal. Se espera que el primer ministro británico, Keir Starmer, anuncie sus planes para esta nueva tarjeta digital que verificaría el derecho de un ciudadano o de un extranjero para vivir o para trabajar en el país, que no es poca cosa. Bueno, medidas que se van tomando en Europa a propósito de cosas que van a ser cada vez más importantes y que nos distancian a España de las medidas que toman en diferentes lugares tan democráticos como el Reino Unido para tener un control de la inmigración más efectivo y más realista. Dentro de todo esto hay que dar noticia de los movimientos de Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero. El otro día les contábamos que estaba en un encuentro claramente de atracción de inversión y claramente de desarrollo y de imagen de China en España. Nadie sabe qué hacía allí porque no tenía ningún papel institucional que lo justificara, pero por ahí andaba Zapatero. Zapatero, después de ese encuentro, ha iniciado un viaje a China, sobre todo para posar junto a los principales cargos del Partido Comunista Chino. Queda dicho, y registren el dato porque luego resultará que somos, o como dicen los socialistas españoles, los campeones de las democracias. Pues no, miren cómo no. Y un dato escalofriante que proporciona el Instituto Nacional de Estadística. Quiere decirse que no hay duda sobre la veracidad. Dice el INE que ha aumentado un 55% el volumen de personas sin techo, sin hogar, que hay en España desde el 2022. Esto para los que dicen que la economía va fenomenal, que crecemos muchísimo. Bueno, pero desmenuzas los datos y con lo que te encuentras es con cosas como esta, con cosas que dices, bueno, pues no encaja, aquí hay algo que no encaja y que desde luego no viene a augurar nada bueno. Si hay un aumento de los sin techos, será que pues esa es una realidad bastante lamentable dentro de la sociedad española. Y en ese capítulo que es tan interesante de las drogas, en ese capítulo en el que yo defiendo que juntos, ustedes y nosotros, tenemos que intentar producir un cambio y que los partidos se interesen por este asunto, que en sus programas electorales haya propuestas concretas que permitan, si no
acabar con el fenómeno de la droga, sí reducirlo, porque está claramente en aumento, ya lo saben ustedes. Yo me propongo enseñarles datos, enseñarles operaciones antidroga que vienen a constatarlo. Hablamos ayer de esta operación, pero no pudimos ofrecerles imágenes y ahora sí lo vamos a hacer. Una operación antidroga, una más, en el puerto de Valencia, que ha supuesto el decomiso de 4,6 toneladas de drogas, de cocaína en concreto. Llegaban al puerto de Valencia en un contenedor, como casi siempre ocurre, y bueno, la operación ha permitido pues decomisar también gran cantidad de dinero, armas, munición, todas estas cosas que van asociadas al fenómeno de la droga como pues escenario de conflictos y de otros delitos asociados al tráfico de las drogas. En los puertos donde entra la cantidad importante de drogas procedentes de Iberoamérica, pues es incesante. Es incesante con alguna consecuencia también, porque recuerdo que uno de los jefes de la Guardia Civil del puerto de Valencia fue detenido y está pues, a disposición de la justicia porque parece que consiguió ser contaminado, porque esto de los narcos tiene un problema y es que vence voluntades. Tienen tanto dinero, hacen tanto dinero en España y a través de España que, bueno, pues para ellos es cacahuetes comprar a un servidor público, en este caso a los servidores públicos estratégicos que están controlando la droga en los diferentes puntos pues clave de la entrada de la droga a España. Bueno, y además de la droga, pues pasan cosas. Una de ellas, quiero con esta entrevista manifestar mi admiración por una propuesta de convivencia cívica catalana, con una propuesta que al final ha sido rechazada y que pretendía que una calle en un distrito opulento de la ciudad condal que se llama Sabino Arana ya saben que fue el gran pensador, digo pensador entre comillas, un xenófobo absoluto y tal, el gran padre ideológico de lo que fue y de lo que es el corpus operativo de un partido político, el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, quedó esa calle con ese nombre en Barcelona y Convivencia Cívica Catalana pretendía que se cambiara el nombre de la calle por el de Miguel Ángel Blanco. No lo han conseguido, pero me gustaría que nos contaran impresiones. Don Ángel Escolano, presidente de Convivencia Cívica Catalana. Felicidades por la iniciativa, lo primero. ¿Cómo han vivido ustedes el rechazo? Bueno, nos lo esperábamos ya. Lo que pasa es que no nos esperábamos que el Partido Socialista y los comuns defiendan a un sujeto como este. Pero a mí me ha hecho mucha gracia. El partido de Colau, que dice que es feminista, que es antirracista, ha defendido a un racista y a un auténtico misógino. Y además es que le hemos leído frases literales de Sabino de Arana. Y ni se han inmutado, es que les ha dado igual. Según ellos, es para ellos un modelo a seguir. Es un modelo a seguir para el Partido Socialista en Barcelona. Y eso que le hemos recordado que ya Indalecio Prieto en 1918 ya dijo que Sabino de Arana tenía un pensamiento contrario a los más elementales valores de la democracia y del mundo moderno, pero les ha dado igual. Así es que Barcelona continuará teniendo una calle dedicada a Sabino Arana. Esa es la conclusión de todo, ¿no? Además, encima orgullosos, encima. Claro, yo puedo entender lo que es Esquerra Republicana, que Junts, que son partidos que sabemos que no defienden la democracia y que son xenófobos, hispanófobos, defiendan a un sujeto así. Pero no lo puedo entender de un partido socialista que supuestamente tiene víctimas de esa ideología, que ha sufrido el terrorismo y que se posicione con ellos. No lo puedo entender. Bueno, Pero bueno, pues sirva esta entrevista para, a título de homenaje, agradecerles a ustedes que hayan llevado adelante esa iniciativa, aunque no haya tenido éxito por ahora, ya vendrán tiempos mejores, ¿no? correcto. Pues muchas Se trata gracias. sobre todo de no rendirnos. Muchas gracias, señor Escolano, y ánimo, ánimo porque Gracias. por ahí es por donde tienen que venir los cambios, por las propuestas, ¿eh? Esos hay que hacerlas, aunque se pierdan 1, 100 o 1000 veces, eso da igual. Pues Buenas muchas tardes. gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con qué? Vamos a continuar con una reflexión interesante. Pido a mis compañeros que
averigüen el paradero de nuestro invitado a continuación, que nos tiene que contar un estudio de la Fundación Disenso. La Fundación Disenso la preside Santiago Abascal, es una fundación abierta en la que se hacen análisis, se hace el trabajo de lo que se llama think tank, es una expresión americana, tanque de pensamiento, podríamos traducirlo, en la que se formulan pues, un montón de propuestas y un montón de estudios. Uno de ellos trae a nuestra mano un cálculo de lo que le cuesta a España cada uno de los inmigrantes a lo largo de su vida, y los resultados son absolutamente esclarecedores. Luego lo hablaremos con don Ricardo Ruiz de la Serna, que esperamos ya que se persone por aquí lo antes posible. Déjenme decirles, mientras hacemos tiempo para la personación de nuestro invitado, déjenme decirles, hablarles de la conveniencia de que ustedes entiendan que compartimos ideas, ustedes y nosotros, y que por lo tanto la manera más rápida de que nuestras ideas prosperen no es ir de francotirador en vacaciones o en los fines de semana haciendo proselitismo de nuestras ideas, sino es una idea mejor apoyarnos a nosotros, que tenemos la voluntad de ser la correa de transmisión de esas ideas. Si comparten eso, que es lo fundamental, hay diferentes formas de ayudarnos, de echarnos una mano. Si entran en la página del Club de Amigos lo verán. Hay pues un programa de posibles donaciones con referencia explícita de lo que les puede suponer de deducción fiscal cada una de esas donaciones que pueden hacernos. Lo más simple, lo más sencillo, pues es hacerse miembro del Club de Amigos, y con eso ya nos estarán apoyando. Todo eso se lo van a contar, si tienen la amabilidad, si les interesa el asunto, de llamar al 91 616 2464, y ahí van a conocer perfectamente pues qué es lo que les sugerimos, y ya vaya por delante nuestro agradecimiento por ser sensibles a esa proposición. Nos vamos a ir a publicidad. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. Bueno, les tengo que hablar de la flotilla patética. La flotilla patética que lleva Ada Colau ya no lleva a Greta. Greta la dejaron porque no se entendían con ella, y están ahora en la isla de Creta. Están ahí fondeados, viendo expectativas. Lo primero que les tengo que contar a propósito de esto es que ya ha salido un buque de la Armada que se llama Furor, del puerto de Cartagena, destino a localizar a la flotilla y protegerla, según anunció en Naciones Unidas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esto ya es un hecho, ahí está la salida nocturna del puerto de Cartagena. Novedades de la flotilla. Lo primero que les tengo que contar es que esta flotilla salió del puerto de Barcelona, había 6 o 7 personas despidiéndolos con banderas palestinas, cosas así, tuvo que volver porque hacía mal tiempo. Hacía mal tiempo y entonces la flotilla volvió porque la navegación no les pareció segura, lo suficientemente segura. Volvieron a salir y volvieron a entrar en puerto porque no tenían los víveres necesarios para la travesía. Claro, si hubieran sabido ellos que pronto se van a cumplir 4 semanas de la travesía, esto es parece que quieran no llegar, ¿no? Bueno, en cualquier caso, novedades del día en cuanto a la flotilla. El barco en el que está el puesto de mando, el barco en el que viajaba Ada Colau, el barco insignia de esta flotilla, se ha tenido que retirar de la expedición por un fallo mecánico, y entonces pues ahora pues la flotilla está un poco disminuida. Claro, lo primero que se plantea a la gente es ¿quién ha financiado esta operación? Es una operación de ONGs.
pero ¿quién la financia? Y ahí apareció un sindicato hasta ahora desconocido por la mayoría de los espectadores, incluso catalanes, un sindicato catalán que aportó más de 13 millones de euros para que la flotilla llegara a Gaza con ayuda humanitaria. Segundo punto, dice, hombre, pues qué ayuda humanitaria debían llevar si han tenido que volver a puerto porque no tenían víveres suficientes para hacer la travesía. El estratega de la flotilla deja bastante que desear. Lo que llevan, que no sabemos en esos barcos bastante pequeños, no sabemos cuánto pueden contribuir a ayudar a paliar la hambruna que se vive en Gaza. Lo que sí sabemos es que Italia ofreció una solución que ellos han rechazado y es, mire, dejen las cosas en Chipre, puerto seguro, y la Iglesia Católica se encargará de trasladar esa ayuda humanitaria a Gaza. Esto no les ha parecido bien. Fundamentalmente, ¿por qué no les ha parecido bien? Porque ellos van en una campaña propagandística y de escandalera al puerto de Gaza, y si no llegan al puerto de Gaza, pues no van a culminar los vídeos que acreditan pues que cómo está la situación allí. Incluso tienen la ensoñación, permítame el adjetivo, de creer que van a poder abrir un corredor humanitario desde Gaza hasta donde se necesita la ayuda, que no sé cuánta será, nadie lo sabe. Pero en cualquier caso, lo que sí sabemos es que el proyecto está bastante averiado. Bueno, bastante averiado para todos menos para Sánchez, que ha decidido gastar dinero público, mandar a un barco de la Armada a proteger a esa flotilla. La flotilla, eso sí sabemos también, y eso denlo por hecho, que no goza del beneplácito de Israel, que es quien controla la franja marítima de Gaza y que ya ha advertido que la flotilla no va a llegar al puerto de Gaza, pero en cualquier caso no sabemos cómo piensa evitarlo, ni sabemos hasta qué punto la dudosa dureza de los navegantes va a poder oponerse a esa decisión del gobierno de Israel, que dice no van a llegar a puerto, eso es, que se les quite de la cabeza, porque no va a ser así. ¿Qué reflexión hacen los tripulantes? Miren, los tripulantes, yo solo les voy a decir una cosa. Cuando se ha estropeado el barco del puesto de mando de la expedición, que es el más grande de todos ellos, en el que iba Ada Colau, como les decía antes, han comunicado por radio, el barco ha petado. Si el comunicante tiene esa manera de expresarse, pues ya nos ha dicho bastante sobre lo que conoce de barcos y sobre lo que a ellos les importa el tránsito de esa flotilla hasta Gaza. Les importa relativamente poco. Es una operación absolutamente de imagen que apoya a Pedro Sánchez porque comparte con los que van en la flotilla la idea de que hay que apoyar al pueblo de Gaza como sea. Algunos pensarán que muchas de las actitudes que hemos visto en la flotilla, cuando hemos visto imágenes de ellos que corren por internet como si fueran espadas, hemos visto mucho bailoteo, muchas copas, mucho cachondeo a bordo, en fin, una actitud, digamos que no muy compatible con la de querer ir a ayudar a alguien que está sufriendo. Ellos dicen que un genocidio, digamos que puede argumentarse hasta la palabra masacre, lo del genocidio. Tendrán que decirlo otros y no precisamente los que van en la flotilla, ni los que desde aquí la alientan o la jalean. Es un propósito, digamos que poco compartido, en el que pues han hecho el ridículo en varios asuntos. Por ejemplo, el que tuvo lugar en Túnez. Cuando llegaron, ya se acordarán, denunciaron que habían sido atacados por un dron israelí. Luego el gobierno de Túnez, que es poco sospechoso de ser pro-israelí, porque es un gobierno islámico, decía no, aquí no ha habido ningún ataque de drones, que va. Aquí lo que ha habido es que estos tíos han chutado una bengala, la han tirado hacia arriba, ha caído la bengala y la propia bengala que ellos han arrojado ha quemado un chaleco salvavidas de alguno de los que iban como voluntarios en esa flotilla de la libertad. Bueno, como ven, es todo escandalera cuando están en puerto, y luego lo inexplicable es que en la travesía desde Barcelona hasta Gaza se hayan perdido 3 semanas de viaje y lo que queda, porque por ahora están en Creta, bastante lejos aún
de su destino final, que es la ciudad de Gaza, amenazada de mil maneras y desde diferentes puntos de vista. Bueno, pues la flotilla continúa, aunque la popularidad de la flotilla ya ha decrecido y los apoyos también. Los enfados que ha habido con Greta han sido muy notorios, tanto como que Greta ya no está en la flotilla y bueno, pues se han quedado solos los de Colau con esta especie de argumentación de que vamos a llevar ayuda humanitaria en nuestros barquitos, esos que se han puesto a disposición de esta escaramuza. Sin duda alguna, esto pues, sería una noticia de tercerísima fila si no fuera por el apoyo que desde Nueva York prestaba Sánchez a la iniciativa con el envío de un barco de guerra español para protegerles, poniendo a ese barco en una situación complicada, porque ellos pretenden entrar en un escenario de conflicto. Y entonces, ¿qué va a hacer el barco de la Armada Española? Pues quedarse fuera del conflicto, espero yo, porque si no compromete muchas cosas más. Es verdad que la razón última por la que Sánchez montó este show de enviar un barco de guerra a proteger a unos cuantos que han decidido voluntariamente en el espíritu de ONG asumir esta iniciativa, y no tiene nada que ver con otras intervenciones que en el pasado ha tenido la Armada cuando ha ido a defender a los pescadores españoles, sobre todo, que estaban trabajando y que vieron amenazadas sus trabajos. Los vieron amenazados con ocasión de un conflicto antiguo por la pesca de un pez llamado fletán. Bueno, pues eso tuvo lugar hace ya años, como les digo. La Armada canadiense bloqueó algunos barcos, secuestró algún barco de los pescadores españoles y la Armada española acudió allí a defender los derechos de los que estaban trabajando allí, no de una cosa que han decidido una ONG que, en fin, sabían los riesgos de esta expedición. En segundo lugar, la segunda gran operación en la que la Armada tuvo que desplegarse para apoyar a trabajadores españoles se desarrolló en Somalia. En Somalia, los barcos españoles que faenan allí vieron cómo pues, ciertas facciones del yihadismo les trataban de secuestrar, en algunos casos lo consiguieron, exigían rescates, en fin, la seguridad de los trabajadores de la pesca que estaban en Somalia exigía una respuesta y la Armada fue desplegada. En los dos casos, el del fletán y el de Somalia, las intervenciones fueron autorizadas por el Congreso de los Diputados. Se pasaron por la democracia. La democracia autorizó ese despliegue y el despliegue se hizo con éxito. En esta ocasión, parece que es un capricho de Pedro Sánchez para ocultar, el mismo día ocurría que su mujer tendría que sentarse en el banquillo de los acusados frente a un jurado popular. Entonces se le ocurrió la idea de aunarse de algún modo, proteger de algún modo a esta flotilla de Ada Colau, y lo hizo sin encomendarse a nadie, ni siquiera al Consejo de Ministros. Dice, bueno, pase usted. No, él lo dijo como si fuera Donald Trump, jefe supremo de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. He ordenado que salga mañana por la mañana del puerto de Cartagena un buque de la Armada para proteger a los de Colau. Hombre, el planteamiento era bastante cuestionable, aunque las fuerzas políticas, tengo que decir que me ha sorprendido bastante que no haya habido una reacción contraria a esa decisión por la manera en la que se tomó. No dudo que a lo mejor si se hubiera pasado por el Congreso, dada la mayoría que tiene Sánchez en el Congreso, del gobierno Frankenstein, etcétera, etcétera, hubieran podido conseguir esa aprobación, pero hombre, da la sensación de que aquí se ha improvisado, y no poco, sino mucho, y que se ha decidido el envío de ese buque de la Armada a proteger, a amparar a la flotilla, cuando la verdad es que se lo podían haber ahorrado, claramente se lo podían haber ahorrado. Soluciones les han ofrecido, como por ejemplo la italiana, para que esto termine felizmente, una solución que han descartado porque a ellos lo que les conviene, lo que les interesa es llegar a Gaza y armar su propaganda como puedan en Gaza a propósito de los problemas que hay en ese lugar.
Bueno, esto es en lo que toca la actualidad de lo que podemos llamar la flotilla maravilla, esta que ha dado 3 semanas de vueltas por el Mediterráneo, que todavía le falta porque desde Creta hasta Gaza, no sé millas náuticas cuánto, pero hay un buen trecho. Antes hablábamos de ese estudio que presentó en el Congreso la Fundación Disenso y que es un estudio serio en el que se evalúa pues, qué pasa con la inmigración y con la economía española y qué costes le produce. El ponente de ese estudio es don Ricardo Ruiz de la Serna, que además es jefe de esos estudios en la Fundación Disenso. Muy buenas tardes, don Ricardo. Buenas tardes, Xavi. La autora del estudio es la Fundación Disenso, pero bueno, yo tuve el honor de presentarlo. Eso es. Bueno, resúmame el impacto del informe. Durante mucho tiempo se ha dicho que la solución para sostener el estado del bienestar era la inmigración, es decir, que la salvación del estado del bienestar sería la inmigración. Sin embargo, en un sistema como el que tenemos en la actualidad, esto requeriría que durante toda la vida laboral de las personas que vienen a trabajar mantuviesen unos salarios tan elevados que en realidad en la práctica esto es imposible. Entonces, el informe trata acerca de si es cierto o no es cierto que la inmigración vaya a ser la salida, la salvación del estado del bienestar, y la conclusión es que no. Sería necesario que durante toda la vida laboral de las personas que vienen a trabajar mantuviesen un salario medio superior a 40.000 euros. Esto en la práctica no se da. Claro. Entonces, cuando nosotros tomamos, generalmente cuando se habla de que la inmigración salvará el estado del bienestar, se toma un determinado momento. Generalmente, cuando la persona que viene a trabajar está en el momento en el que más contribuye. Entonces, claro, el saldo sale positivo porque es verdad que durante los primeros años de su actividad laboral esto puede darse. Pero a medida que va pasando el tiempo, las clases que inicialmente son activas pasan a ser clases pasivas, pasan a percibir pensiones, pasan a suponer, no me gusta la palabra... A restar del bienestar. A ver, sí, y a dejar de contribuir como contribuían. Luego hay otro matiz que tiene que ver con la cualificación de la inmigración que llega. Claro, la cualificación que llega a España es una cualificación, en su mayor parte, o bien una inmigración sin cualificar, o bien una inmigración con una baja cualificación, lo cual hace que sus salarios sean bajos y generalmente no se alcance esos más de 40.000 euros que serían necesarios durante toda la vida media, como salario medio durante toda la vida media del trabajador, para que el saldo neto finalmente resultara positivo. O sea que no van a salvar las pensiones, como a menudo se dice. Entre otras cosas, se piensa en las pensiones como primer elemento, pero el estado del bienestar es mucho más que las pensiones. Es el sistema sanitario, son los transportes, es el sistema educativo, es la seguridad, es la acción exterior, es la defensa, son muchas cosas. Entonces, esto quiere decir que necesitamos ver el fenómeno migratorio no en un momento determinado, en una fotografía fija, sino que necesitamos verla a lo largo de toda la vida laboral de las personas que vienen a trabajar. Y cuando lo vemos a lo largo... Incluso la posterior. Claro, claro. Por esto digo, durante todo el ciclo de su vida laboral y después. Entonces, claro, tendemos a pensar, no, las personas que vienen a trabajar y están trabajando contribuyen. Es verdad, y si tomamos los primeros años de su actividad profesional o de su actividad laboral, así es. Pero si vemos toda la vida de estas personas, llega un momento en el que dejan de ser fundamentalmente contribuyentes y pasa de ser fundamentalmente beneficiarias. La persona que viene y se queda en España y vive en España, llega un momento en el que se jubila en España y pasa a las clases pasivas. Claro. Claro. Eso es una obviedad. También hay algo de lo que se habla poco, pero de los emigrantes que vienen a nuestra sociedad e intentan trabajar, pues muchas veces no lo consiguen y acaban enquilosados o anquilosados en lo que podríamos llamar la economía sumergida. Sí. Sí. Y eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer números. Sí, porque aparte hay una parte de esa actividad económica que se desarrolla durante tanto tiempo que la propia cotización o las propias pensiones que en el futuro puedan aspirar a tener se resienten. Claro. y terminan entrando en un sistema alternativo del estado del bienestar, ¿no? Que es el sistema de beneficencia o de soluciones para las personas que no han podido cotizar el tiempo suficiente. Desde luego. Bueno, ¿y qué aceptación ha tenido el estudio? Bueno, en general el impacto en medios... Yo creo que ha abierto una conversación que necesitamos tener como sociedad. El impacto en medios de comunicación ha sido grande, que es, primero, si es cierto o no es cierto, o cuán cierta pueda ser la afirmación de que la inmigración salvará el estado del bienestar. Segundo, qué tipo de cualificación y qué circunstancias se tienen que dar para que el estado del bienestar sea sostenible. Y más en general, qué modelo de sociedad queremos. Claro, al final...
Cuando nosotros nos centramos solamente en un momento determinado, en un periodo determinado de la vida laboral de las personas, nos podemos hacer una idea algo equivocada de la evolución que vamos a tener. España es el segundo país de la Unión Europea con la natalidad más baja, por ejemplo. La idea, el mito, iba a decir, que es una de las palabras que a veces se utilizan, ¿no? El mito de que la falta de natalidad podrá compensarse con la inmigración, nos termina llevando, y así lo revela el informe, a este espejismo de que será la inmigración la que salve el estado del bienestar. También hemos de plantearnos qué tipo de estado de bienestar queremos. Si lo queremos mantener, ¿en qué condiciones tiene que darse para que ese estado de bienestar sea sostenible? Hoy hemos contado antes que el Reino Unido está preparando un carnet de identidad digital obligatorio para que se diferencie en la sociedad al que es británico, al que tiene derechos para ser inmigrante legal y tiene derechos en el Reino Unido, y los que no. Y esto no es el primer caso. En muchos países occidentales se está restringiendo el acceso de la inmigración por diferentes vías, sobre todo el acceso a los servicios públicos, a la sanidad, bueno, pues eso aquí no estamos en ese debate. Lo que pasa es que la situación que están viviendo en el Reino Unido de alguna manera anticipa, al igual que en cierto modo en Francia, de algún modo anticipa lo que vamos a vivir el resto de países europeos. Es verdad que el Reino Unido ya no está en la Unión Europea, pero forma parte de Europa. Durante mucho tiempo tuvo políticas migratorias de frontera, no de fronteras abiertas, pero casi abiertas. Hay que tener en cuenta que además el Reino Unido lleva recibiendo inmigración desde la década de los 50, desde el final del periodo imperial, la descolonización, etc. Y ya hay generaciones de personas que llevan viviendo en el Reino Unido, que son ciudadanos británicos de pleno derecho, y que sin embargo han terminado llevando a una situación de transformación cultural del Reino Unido, que ha producido en estos últimos meses, en realidad lleva más años, pero que en estos últimos meses ha brotado, podríamos poner en el último año, a un movimiento de resistencia en el Reino Unido frente a esa aculturación, frente a eso que se ve como una alienación. En ese contexto, los gobiernos que hasta ahora había habido en el Reino Unido, tanto de gobiernos conservadores como de gobiernos laboristas o progresistas, habían permitido una entrada masiva con distintos contextos. Primero fue los ciudadanos de los antiguos territorios del imperio, después se planteó la inmigración como mano de obra que podía contribuir a dinamizar y a sostener el estado del bienestar, como durante mucho tiempo se ha dicho en España. Después era la idea de los refugiados, de personas que venían huyendo de conflictos. Después entró la idea de refugiados climáticos, de personas que huían no de una guerra, pero sí de una situación de desastre ambiental. Y esto ha llevado a una fractura social en el Reino Unido. No solo, una respuesta popular con manifestaciones. Y por lo tanto, a que el gobierno laborista de Keir Starmer, que los laboristas en el pasado habían sido los grandes defensores de las políticas flexibles de inmigración, y se decía, no, la cuestión no es cuántas personas vienen, la cuestión es cómo hemos de reforzar los servicios públicos, ha terminado dándose cuenta de que la marea ha cambiado y de que en el Reino Unido hay una verdadera oposición a lo que ya se ve no solamente como un deterioro de los barrios o como una, digamos, precarización del mercado de trabajo, sino como una verdadera aculturación, como una alienación de personas que ya no reconocen las ciudades, que ya no se reconocen en las formas culturales. A veces se asocia, aunque a mi juicio habría que introducir muchos matices, ¿no?, con una islamización, en el caso del Reino Unido, de barrios enteros. Digo que habría que introducir matices porque, claro, es verdad que hay musulmanes que se integran en la sociedad británica. Esto es cierto, pero también hay muchos que no. Y cuando nosotros cuando nos encontramos con las manifestaciones, la protesta no viene tanto contra el Islam como religión, como fe que una persona puede vivir integrada en la sociedad, sino contra la islamización, es decir, contra la transformación cultural del paisaje urbano, de la moda, de las formas simbólicas que hacen reconocible una sociedad. Don Ricardo, le pido que se quede como invitado a nuestra mesa de análisis político. Hacemos una pequeña pausa de publicidad y arrancamos. Las 8:11, abrimos nuestra mesa de análisis político. Ya no tengo que presentar a don Ricardo porque ya lo hice antes, ya lo saben. Don Ricardo, no he dicho antes que es abogado, profesionalmente es abogado, y además es investigador asociado del Centro de Derechos Fundamentales. Ahora ya he completado la presentación adecuadamente. Doña Ana Cuartero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier.
diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Bueno, así es. Pues arrancamos. Arrancamos con, digamos, una de las noticias más importantes, de más enjundia y más intolerables, si quieren ustedes. Félix Bolaños, entre otras cosas, ministro de Justicia. Él sigue en sus arremetidas contra el magistrado Peinado. Ha reconocido haber mandado 2 notas 2 de queja-lamento al Consejo General del Poder Judicial contra el juez Peinado, que es una manera de proceder un tanto canalla, porque hay vías para oponerse al juez Peinado. Recuerdo que el presidente del Gobierno se querelló contra el juez Peinado, y que eso no superó ni la primera barrera de entrada de la querella. En cualquier caso, Bolaños, que es el jefe de la justicia no significa nada porque el Ministerio de Justicia son los ordenanzas, los que siguen allí administrando las nóminas, eso sí, de los jueces y las juezas, de los fiscales, todo esto, pero que en realidad el Ministerio de Justicia no es nada en materia de lo que compone el orden de los jueces. Como lo sabe Bolaños, emite esto de las quejas. Hoy les ha exigido mayor celeridad en la resolución de las quejas. Oye, que también te las pueden echar al cesto de la papelera, porque tú no eres quien para quejarte de un juez ante el Consejo del Poder Judicial. Hay mecanismos, puedes hacerlo, pero puedes hacerlo por una vía que no sea la presión sobre el Consejo del Poder Judicial contra un juez, que es de lo que estamos hablando. Ha sido bastante lamentable. Él argumenta que cuando se producen, sin citarlo, pero estaba hablando de Peinado, sin lugar a dudas, decisiones incomprensibles o inconcebibles, los 2 adjetivos los ha puesto Bolaños, pues le hacen daño al buen nombre de la justicia. Entonces, claro, oiga, vamos a ver, buen nombre de la justicia en España. A lo mejor debiera usted hacer análisis de quién está manteniendo al fiscal general del Estado en su cargo, siendo que se va a sentar en el banquillo dentro de bien poco. Eso también, eso mucho más, es afectar al buen nombre de la justicia española. En cualquier caso, lo que quiere Bolaños, ya saben lo que es, porque es un instrumento de Sánchez. ¿A quién sirve Bolaños? No, Bolaños no hace de ministro de Justicia, se queja de un juez porque ese juez instruye la causa contra Begoña Gómez. Es tan obvio que no merece la pena casi comentarlo. Vamos a ver cómo Moncloa presiona al Consejo del Poder Judicial contra un juez. Eso podría ser una noticia periodística, digamos, con poca base, pero adquiere toda la base, todo el rigor, cuando Bolaños la reconoce y dice, sí, yo he mandado 2 quejas contra el juez Peinado, porque es una manera ¿de qué? Es una manera de presionar, obviamente. Escuchamos a Bolaños. Me preocupan aquellas actuaciones judiciales incomprensibles y que hacen daño al buen nombre de la justicia. Que yo he presentado escritos de queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, cuando he sufrido alguna irregularidad, lo he puesto de manifiesto ante el órgano competente, que es el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues usted, si ha sufrido, como dice, irregularidades, lo que tenía que haber ido es a los tribunales de justicia. No utilizar este sistema de las notas, a ver si me hacen más caso, a ver si le cae una a Peinado. En fin, me parece un mecanismo de presión bastante macarra, si me permiten el adjetivo. Don Ricardo. Hay 3 formas de atacar o de impugnar las resoluciones judiciales. Están los recursos, la más evidente de todas, ¿vale? Están el incidente de recusación, cuando uno considera que el juez es de alguna manera... Y está el ejercicio de acciones, lo que mencionabas antes, querellas, etc., ¿no? El cauce que aquí se ha empleado es un cauce diferente, porque es un cauce que se refiere a disciplinar al juez, a exigir o a pedir que se examine la actuación del juez no sobre el fondo del asunto, sino por una forma de conducirse en la tramitación, en cuanto juez, por haber tratado mal a las personas, por ejemplo, por faltar al respeto, haber tenido demoras en la tramitación de las cosas. Claro, a veces se utilizan estas quejas como un modo de ejercer presión, tratando de decir, bueno, es que si no resuelves en el sentido en el que yo indico, yo voy a tratar de arrojar sobre ti o de promover contra ti algún tipo de acción de naturaleza disciplinaria. Esto tiene un problema de fondo. En la estrategia que se está tratando de seguir, se trata de cuestionar la actuación de los jueces por cualquiera de las vías, en los medios de comunicación,
en las actuaciones procesales o, en este caso, mediante el recurso a la queja al Consejo General del Poder Judicial. El horizonte de todo esto es tratar de llegar al Tribunal Constitucional y plantear que hubo un proceso sin las debidas garantías, que hubo una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, e intentar, en vía de la tutela constitucional, lo que pueda no lograrse en la jurisdicción ordinaria. Necesitamos el precedente de eso y algún día alguien le vendrá Creamos bien. una situación en la que yo podré decirme usted, yo sufrí irregularidades, mis derechos fueron vulnerados, no tuve un juez imparcial, falta de imparcialidad subjetiva, yo no podía confiar en que ese juez fuera a juzgarme con garantías. Pero vamos a ver, el hombre que promueve una ley que llamamos Ley Bolaños, que lo que pretende es cambiar lo fundamental de la justicia para convertirla en una justicia colonizada, como tantas instituciones, el hombre que pretende eso habla del buen nombre de la justicia. Entonces, acabáramos. Esto es un delirio. Señora Cuartero. Yo creo que se mueve Bolaños en el terreno de la mafia, en el terreno de la extorsión, en el terreno de la presión, en el terreno en el que actúan todas las organizaciones criminales. Los amigos de los terroristas, es razonable que copien las formas de hacer de los terroristas. Y todos conocemos que es habitual enviar mensajes por carta, diciendo no te estás portando bien, o alguien no se está portando bien, o creo que deberías de hacer que alguien se porte mejor. No creo que esté en el terreno, como muy bien has explicado, de la justicia. Bolaños está señalando al juez Peinado como víctima, señalando al juez Peinado para que sea desprestigiado por el Consejo General del Poder Judicial, separado de la causa, señalando al juez Peinado para que toda España vea que es el enemigo de Pedro Sánchez y de Bolaños y que, por tanto, merece recibir acciones disciplinarias. Ese es Bolaños. Y eso es lo que está intentando hacer, porque la mafia actúa como la mafia. Y luego yo creo que comentaremos. Yo estoy aterrorizada por lo que podemos ver contra el jurado popular, que creo lo comentaremos después, porque la mafia, si actúa de esta forma y presiona de esta forma a los jueces a través de los medios de comunicación, escribiendo al Consejo General del Poder Judicial, ¿qué no hará contra un ciudadano anónimo? Bueno, hay que decir ahí que el sistema es el sistema y está bastante bien montado. Con independencia de la simpatía que les produzca ser juzgados por un jurado popular, hay que decir que hay unas listas que desde enero están cerradas y que los miembros para componer, que ahora son secretos naturalmente, ese jurado, pues las partes los podrán recusar si lo desean. Supongo que investigarán a fondo a los componentes, supongo que sí, pero luego la justicia tiene previstos mecanismos para que no sean influibles una vez sean designados como jurado. Así es. Lo que pasa es que aquí no se trata tanto de las garantías legales. Aquí, como decía antes, se trata de arrojar una sombra sobre el proceso con debidas garantías. Y ahí el argumento de decir, es que si te juzgan en un determinado lugar hay tanto porcentaje de posibilidades de que los miembros del jurado sean votantes de tal o cual partido o tengan esta ideología. Al final no se trata de utilizar el cauce formal de la recusación por motivos subjetivos, por animadversión. No, se trata de crear una sombra de duda que, llegado el momento, te pueda permitir decir, oiga, esta persona no tuvo un juicio con garantías, no tuvo una tutela judicial efectiva, porque no tuvo un juicio justo. Y, por lo tanto, vulneración de derecho fundamental y, por lo tanto, nulidad. Es decir, al final, esto de recurrir a las garantías procesales, privando o hurtando el elemento de influencia sobre la opinión pública, nos puede crear la distorsión de pensar que este debate es un debate jurídico-técnico. No, este es un debate de comunicación persuasiva, si quieres, de propaganda, en el cual se trata de arrojar la sombra de duda sobre que el sistema a esta persona en concreto le vaya a dar un proceso con garantías, le vaya a respetar el derecho a la tutela judicial efectiva, porque el jurado estaba politizado, porque había habido una animadversión contra la persona a la que se juzga, porque la estrategia de fondo es tratar de conseguir en la instancia constitucional una nulidad por vulneración de derecho fundamental. Cuartero.
Insisto, y además de todo eso están los métodos de presión que utiliza la mafia, que utiliza la Cosa Nostra, que es la presión al Consejo General, un Consejo General del Poder Judicial elegido por ellos, una presidenta del Consejo General del Poder Judicial que ha permitido que el fiscal, estando imputado, se siente en la apertura del año judicial. Porque al final acaban cediendo y hay muchas personas que acaban cediendo a la presión o a la extorsión, que podríamos decir. Todo lo que hace Sánchez, y nosotros siempre decimos que lo peor está por llegar, utiliza estos métodos de presión, de persecución política y de extorsión. Bueno, quiero preguntaros qué expectativas tenéis sobre la vistilla que se celebrará mañana. El Gobierno ha decidido mantener todas las ventajas protocolarias, entrar al parking directamente, despliegue policial, siendo pues un sábado por la tarde. ¿Qué expectativas tenéis de esa vistilla? Creo que no va a deparar, digamos, grandes sorpresas. Creo que el ministro Bolaños va a tratar de presentarse como una víctima, de presentarse como alguien a quien se está tratando injustamente, y me parece que de nuevo vamos a asistir a esta doble estrategia. Actuar en el proceso forzando las instituciones procesales quiero decir, y en paralelo presentarse como una víctima ante la opinión pública del llamado lawfare, ¿no? Del intento de conseguir efectos políticos mediante el uso de recursos jurídicos. El formato es una vistilla en la que se escucha a las partes y el juez les entrega el auto que ratifica su procesamiento. Así es. Por esto digo que en principio, desde el punto de vista técnico-jurídico, no debería haber grandes noticias. No debería haber grandes noticias. Algunos presentarán ya directamente su recurso al auto porque tiempo han tenido para redactarlo, o si no lo presentarán el lunes cuando abra el juzgado, o el martes, da igual, hay un plazo para eso. Y una vez se fallen los recursos, tendrá que ser la Audiencia de Madrid la que ratifique el auto de procesamiento del juez Peinado. ¿Qué opinión te merece a ti el auto de procesamiento? A ver, hay muchas cuestiones que dependen de la prueba. Y eso quiere decir que la prueba se tiene que ver en juicio y por lo tanto ha de haber un juicio. Desde esta perspectiva a mí me parece que es un auto que va a ser difícil de revocar. Porque, claro, cuando te dicen es que no hay pruebas, claro, es que en el momento de formularse acusación no tiene que haber pruebas, tiene que haber indicios. La prueba se practica en el acto del juicio, sometida a contradicción. Es verdad que el indicio es la antesala tiene que haber una causa para acusar, pero una causa para acusar es más leve que una causa para condenar. Y esto a mi juicio se da, y el auto lo razona. O sea que previsiblemente la Audiencia de Madrid dirá adelante con los faroles. Ante la duda, cuando se trata de cuestiones que han de ser objeto de materia probatoria, el principio general es que se va a juicio para que la prueba pueda realizarse. Hay situaciones excepcionales. Por ejemplo, si una persona logra demostrar que físicamente no estuvo en el lugar en el que se cometieron los hechos, puede pasar que no haya juicio, porque efectivamente no hay ningún indicio. La persona puede demostrar que no estuvo en el lugar de los hechos y que no ha tenido ninguna responsabilidad. Puede ser que no haya juicio. Se logra demostrar desde el inicio que la acción penal está prescrita. Bueno, puede ocurrir que no haya juicio, pero no es este caso. En este caso hay una serie de indicios que se tienen que dilucidar en juicio. Señora Cuartero, usted que estuvo en la comisión de investigación de esto en la Asamblea de Madrid, conoce perfectamente a Doadrio, el vicerrector de la Complutense de Madrid. A mí me extrañó muchísimo que, siendo que al juez no le han permitido el acceso a los correos electrónicos desde Moncloa enviados por Cristina Álvarez y tampoco de los enviados o recibidos por Begoña Gómez, resulta que el día 16 de septiembre, poco antes del auto, el vicerrector de la Complutense se persona en el juzgado y dice: no busquen más, aquí tienen los correos que yo tuve con esta señora Cristina Álvarez por si les sirve de algo. Es sorprendente, ¿no?, el cambio, porque Doadrio era de los que decía, no sé, tal, ¿no? Bueno, sorprendente sobre todo es que efectivamente, como tú dices, en la comisión de investigación que tuvimos en la Asamblea de Madrid no hubiéramos podido investigar de manera que Doadrio pudiera traer precisamente esos correos electrónicos, pudiera traer esas pruebas, pudiera adjuntar esa documentación que hubiera sido muy pertinente para seguir estudiando todo lo que nosotros dijimos que no se había podido saber. Dijimos que no habíamos podido
podido indagar qué responsabilidades existían en la propia universidad madrileña, en la Complutense, en la Consejería de Educación, que era la responsable de tutelar por parte del Consejo Social de la universidad. ¿Qué implicación había de las empresas? El mismo Doadrio, cuando vino a declarar a la Asamblea de Madrid, dijo que había acuerdos que habían sido establecidos directamente por la Universidad Complutense con Google al margen de la cátedra de Begoña, pero para seguir avanzando en el desarrollo de esa herramienta que permitía contactar con todas esas pymes y ayudarlas en el ámbito de la transformación social competitiva. Yo me alegro de que Doadrio se haya acercado al juez Peinado y le haya dado todas esas pruebas. Ahora bien, en un momento determinado también habrá que analizar si esas pruebas que ahora entrega el juez no debería haberlas ya entregado en la solicitud de documentación que se le hizo durante el transcurso de la comisión de investigación. Habrá que exigirle también responsabilidades políticas al Partido Popular cuando nosotros le pedimos que, si no era posible aumentar las comparecencias, nos dejara hacer preguntas por escrito y recibir directamente de los comparecientes la documentación que estimasen. Porque la realidad es que todas estas investigaciones, que comprendo que tienen que llevar un cauce determinado para tener todas las garantías procesales, se podrían haber acelerado muchísimo si hubiéramos conseguido que esa comisión de investigación sirviera para algo y pudiéramos trabajar. Pero el PP se empeñó en que no trabajáramos. ¿Qué expectativas tienes ante la vistilla del sábado? Bueno, pues las expectativas que tengo, realmente creo que ahora mismo no van a modificar nada de lo que ya tenemos. Creo que es un trámite que hay que hacer, pero lo que sí que estoy seguro es que va a ser utilizado por Bolaños, por Sánchez, por el fiscal, para victimizarse más, y espero que tengamos la suerte de que les pongan nerviosos y cometan errores, que es el mayor partido que podríamos sacar incluso políticamente a esta situación. Que ver cómo avanza el proceso y cada hito que se va cumpliendo suponga una tensión adicional que les haga cometer errores suficientes para que sea flagrante el que estos señores se tienen que ir de una vez de la Moncloa. Bueno, cambiamos de asunto, aunque continuamos en el mismo, si lo quieren. El presidente del Gobierno, en una entrevista a Bloomberg en Nueva York, abrió la caja de Pandora. Dice, fíjense si gozo de buena salud, que me voy a volver a presentar. Ya tengo el ok de mi familia, ya tengo el ok de mi partido y me voy a volver a presentar. Y eso nos da pie a nosotros, que hacemos nuestro oficio lo mejor que podemos, a plantearles a ustedes en cuántas cosas nos ha mentido Sánchez. La hemeroteca ha vuelto a delatar a Pedro Sánchez. El presidente ha vuelto a reiterar su intención de volver a ser el candidato del PSOE en 2027. I'm confident that we can repeat a majority and to keep the work ahead. Sin embargo, su postura hace unos años era completamente opuesta. En 2014, y recién elegido secretario general del PSOE, propuso limitar los mandatos del presidente del Gobierno. Por lo tanto, si vuelve a presentarse, Sánchez estaría superando el plazo que entonces proponía. Pero la hemeroteca también lo delata con los presupuestos generales. Sánchez ha afirmado en varias ocasiones que un gobierno que no logra aprobar sus presupuestos debería dimitir o convocar elecciones. Que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. La realidad a día de hoy es que el gobierno de Sánchez se encuentra con los presupuestos prorrogados desde 2023. El presidente también prometió que todo compañero en juicio oral sería expulsado del partido. Hoy esa frase le estalla con su esposa, su hermano y Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE extremeño. Los tres están procesados. ¿Dónde queda entonces esa promesa de expulsión automática? Pero Sánchez también era contundente con la corrupción. Cargó duramente contra Rajoy en 2014 y dijo que al Congreso no se iba a pedir perdón, sino a asumir responsabilidades. Señor Rajoy, señor presidente, usted está asediado por la corrupción. Rajoy, usted pidió disculpas. Pero no se equivoque, ni al Congreso ni al Senado se viene a pedir perdón, sino a dar explicaciones, a rendir cuentas y a asumir responsabilidades políticas. Ahora, 11 años más tarde, tiene en prisión a su exsecretario de organización, Santos Cerdán, y sobre Ábalos y Koldo pesa una gran investigación judicial.
Pero la responsabilidad interna del partido no ha sido ni automática ni contundente. Y atención, porque aún hay más. En 2022, Sánchez aseguró que nunca habría apagones de electricidad. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha. Y la realidad es que en abril de 2025 vivimos en España un apagón sin precedentes. Pero Sánchez tampoco iba a pactar con Bildu y a día de hoy lleva años siendo su socio de legislatura. Si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Una hemeroteca que demuestra la nula credibilidad que tiene la palabra del presidente. Este vídeo es un compendio, una joya. Es una joya, es una joya. Bueno, vamos a ver, es que la realidad es que con Bildu no van a pactar, a Bildu se van a someter. Eso hubiera sido si hubiera querido decir la verdad, hubiera dicho eso, a Bildu nos vamos a someter como estamos viendo que se están sometiendo, o a Esquerra Republicana nos vamos a plegar, o a Puigdemont vamos a acatar todo lo que nos digan, eso sería la verdad. Y es que todas estas afirmaciones, además, dentro de la mentira o de la falta de coherencia con sus declaraciones anteriores, incluyen más mentiras. Porque cuando dice, creo que estoy en disposición de volver a obtener una mayoría, no, si no gobiernas en mayoría. O sea, ahora mismo no gobiernas, no tienes una mayoría, gobiernas en minoría, con lo cual estarás en disposición, como mucho, de volver a entregarte a Bildu, de volver a entregarte a Esquerra Republicana y de volver a entregarte a Puigdemont. Eso es de lo que puedes estar en disposición. Pero es que en el fondo lo que está diciendo ahí es, cuando dice estoy mirando a 2031, yo lo que veo es que lo que está mirando es a no convocar elecciones ni siquiera en el año 2027. Y esto hay que empezar a prepararse porque la oposición tiene que ser tan frontal, porque tenemos que asumir que es que este señor es capaz de saltarse incluso las elecciones democráticas del año 2027. Por lo tanto, bueno, pues hay que sacar, como decía Rufián, hay que aprovechar el tiempo, porque es que las garantías constitucionales y las garantías democráticas en España se van agotando. Mira, Xavier, el problema que tenemos en España es que el presidente del gobierno solo puede garantizarse la impunidad si sigue en el poder. Es decir, pues por eso lo busca. Claro. El problema que se da es que el precio que nuestra sociedad, la nación, si quieres, va a pagar por esta estrategia de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder para propiciarse la impunidad es el deterioro institucional. Fíjate que los ataques al Poder Judicial, la instrumentalización de Su Majestad el Rey para la propia agenda política del gobierno y en particular de Pedro Sánchez, el uso sistemático de la mentira, el secuestro de todas las instituciones, la utilización de los recursos públicos para influir sobre la opinión pública, para influir sobre la ciudadanía. España en esto es un país interesante. Las acciones de influencia, de lobby, no se hacen desde la sociedad civil sobre el poder, se hacen desde el poder sobre la sociedad civil. En este contexto, como sociedad y como nación vamos a pagar un precio altísimo, porque incluso si Pedro Sánchez cae, incluso si felizmente hay elecciones y Pedro Sánchez sale del poder, etc., el deterioro institucional es tan profundo, ha afectado a tantos niveles de nuestra vida colectiva, ha afectado hasta el modo que tenemos de hablar, que va a ser muy difícil de reconstruir sin grandes esfuerzos por nuestra parte como sociedad. Pensemos en la deuda. No quería tampoco entrar solo en el tema económico porque al final parece que, lo que vertebra a España es la actividad económica, ¿no? Pero piensa en el empleo, piensa en la vivienda, piensa en la perspectiva que se ofrece a los jóvenes después de una sociedad que lleva más de una década viviendo artificialmente de una actividad económica que no tiene como sustento una actividad productiva. Claro, desde esa perspectiva, la estrategia de tierra quemada de Pedro Sánchez se entiende mucho mejor. A Pedro Sánchez le da igual el futuro, salvo el suyo, salvo el de su familia, salvo el de aquellas personas que ahora mismo se ven acorraladas por la justicia. Sí, sí. Bueno, hay que dejar constancia de algo que se ha producido, aunque nos produzca a nosotros poca confianza. Ha habido una reunión de históricos del PSOE, han nombrado un portavoz, Juan Antonio Ruiz, y bueno, ahí hay alguien que está empezando a pensar
qué hacemos con Pedro Sánchez y cómo va a dejar el PSOE Pedro Sánchez si continúa estirando el posibilismo que le caracteriza. Además de eso, hoy se ha producido un escrito bastante duro del PP que exige a Sánchez que acuda y responda en el Senado según es su obligación. Y en el texto de la carta se dice: ha ido usted más veces a China que al control parlamentario del Senado, lo cual seguramente debe ser verdad. Ahora vamos a ver la carta de ese escrito para que ustedes vean que efectivamente eso se ha formalizado en un escrito al presidente del gobierno. Ahí la tienen. Bueno, pues sí, esto es así y parece que no tiene remedio, ¿no? Bueno, pero la carta entiendo que la firma el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ¿no? Bueno, pues yo creo que el presidente del Senado, perdón, el presidente del Senado creo que tiene competencias suficientes como para llamar a comparecer a Pedro Sánchez y exigir su comparecencia. Mira, yo esta pelea la he tenido muchas veces con el Partido Popular. Estas relaciones epistolares son muy bonitas, pueden quedar muy bien, se pueden filtrar a todos los medios amigos, pero es que hablabas del deterioro de las instituciones, pero es que también hay un deterioro por la falta de uso de las instituciones. Es verdad. Y el autorrespeto. El respeto. O sea, tenemos un presidente del Senado. Si el presidente del Senado llama a comparecer al Senado por petición de los grupos parlamentarios en el Senado al presidente del Gobierno, la tramita y el presidente del Gobierno no se presenta, el presidente del Senado tendrá que emprender las acciones correspondientes a semejante comportamiento. Cuando yo he planteado un problema parecido en la Asamblea de Madrid, he tenido que pelear con el Partido Popular para conseguir finalmente que se elevara al Consejo de Estado la consulta. Lo recuerdo, sí. ¿Lo recuerdas? Y al final el Consejo de Estado, haciendo un uso bastante poco claro de la doctrina precedente, porque sí hay doctrina precedente en el que el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy en concreto, tuvo que ir a... Se le pidió que fuera una comisión de investigación. Se dijo que no tenía que ir a la comisión de investigación porque era sobre un tema autonómico. Pero aquí tenían que habernos dado la razón a nosotros. Y sin embargo el PP se puso de perfil. Señor presidente del Senado, no se ponga usted de perfil. Llame a Pedro Sánchez a comparecer. Y si Pedro Sánchez no viene, emprenda las acciones que como presidente del Senado, como tercera autoridad de España, puede usted emprender. Mira, por abonar lo que decía Ana Cuartero, ¿no? La responsabilidad no solamente es del Gobierno, también hay una responsabilidad desde la oposición. Y durante mucho tiempo el Partido Popular en esta responsabilidad ha sido muy tibio, ha sido temeroso. Yo creo que en alguna ocasión incluso... En algunas ocasiones la palabra complicidad me resulta difícil de utilizar, pero es terrible, ¿no? Pero ha habido muchos silencios. Mucho silencio y algo de cobardía. Recuerdo que a Feijóo le costó meses hablar en términos propios de Begoña Gómez. Utilizaba eufemismos. Alguien de su entorno, alguien muy próximo, alguien, pero no se atrevía a decir claramente: oiga, a Begoña Gómez la están investigando en un juzgado por algo que parece que no tiene buena pinta. Bueno. No solo eso, sino que dijo que nunca llamarían a Begoña Gómez a la comisión de investigación en el Senado, y luego se vieron obligados a abrir la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para liquidarse el tema en un Parlamento autonómico y no estar en el Senado, ¿eh? Bueno, cambiamos de asunto porque hay una bronca interesante entre Junts y la Junta de Andalucía. Junts ha encontrado argumentos cuando Moreno Bonilla anunciaba que parte de los gastos de gimnasio o parte de los gastos de veterinaria que provoca el tener animales de compañía iban a ser desgravables en la declaración de renta de los andaluces. Y los que se han puesto como furias son los de Junts, porque dice que con el dinero de los catalanes los andaluces están subvencionando el gimnasio o el perro de compañía. En eso es en lo que estamos. Vamos a verlo.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado a Andalucía de subvencionar el gimnasio y el perro de los andaluces a costa del dinero de los catalanes. Con el dinero de los catalanes, a los andaluces les subvencionan el gimnasio y que puedan tener un perro de compañía. Esa es la perversión número uno. No se trata solo de competencias en materia de inmigración, es el sistema de financiación. Turull se refiere a las últimas deducciones fiscales anunciadas por la Junta de Andalucía, que permitirán a partir de 2026 deducir un 15% del coste de los gimnasios y el 30% de los gastos veterinarios de animales de compañía. La medida, según la propia Junta, tendrá un impacto fiscal de 48 millones de euros, independientemente de Cataluña. Los separatistas avivan así la polémica entre comunidades autónomas, mientras vuelven a exigir lo mismo que Esquerra Republicana ya planteó a Pedro Sánchez, una financiación singular para Cataluña. Esta ha sido la respuesta desde la Junta de Andalucía. Desde el Gobierno andaluz exigimos respeto del señor Turull para Andalucía. Ya está bien de que nos miren por encima del hombro, debería de respetar la autonomía de Andalucía y el derecho que tenemos desde el Gobierno andaluz a gestionar nuestros presupuestos y nuestras competencias. Según la ministra de Hacienda, responsable de la condonación de la deuda a Cataluña y quien ha aceptado una financiación singular, los andaluces no viven de las subvenciones de nadie. Las competencias migratorias son otra de las obsesiones de Junts, que recordemos que en la votación del pasado martes no salió adelante en el Congreso, por el voto negativo del Partido Popular, Vox, Podemos y 2 diputados de Sumar. El claro ejemplo de que el gobierno de Sánchez está roto, no cuenta con unanimidad dentro de su coalición con Sumar, y depende de los 7 diputados de Junts, que ya han fijado una fecha límite para seguir apoyando al Ejecutivo, el 21 de diciembre. Fíjense cómo es la sensación o la situación de debilidad de Pedro Sánchez en el Congreso, que ahora mismo en Moncloa hay un pánico a que sufra una derrota el embargo de armas a Israel y que se lo tumben o Podemos o Junts o ambos en junto, que esto vuelva a suponer otro fracaso en el Parlamento. Lo de Andalucía, ¿qué os parece? Es que no sé ni por dónde empezar, Xavi. Es que son tantos los niveles de lectura de esta noticia. A ver, vamos primero a lo obvio, ¿no? Si hay alguien que no está en condiciones de dar lecciones de las materias a las que dedican los fondos, son los nacionalistas catalanes, Xavi. En Cataluña se han financiado desde días de uso del hijab, pasando por charlas de reescritura de la historia y falsificación del pasado de Cataluña, hasta sociedades, federaciones deportivas. Sí, pero fíjate que ni siquiera quería entrar. Sí, federaciones deportivas y todo el entramado clientelar del nacionalismo. Pero quiero decir, son tantos los gastos estrafalarios en los que ha incurrido el nacionalismo en Cataluña, pero no de ahora, desde tiempos de Pujol, que moralmente no están legitimados para señalar con el dedo a nadie. Dicho esto, creo que hay un fondo aquí de visión de un modelo de sociedad donde sí, claro que hay una autonomía. Ahora bien, probablemente esa parte del ahorro, que no cuestiono, que bajar impuestos en general y desgravaciones en general, quizá podría haberse dedicado a otras cosas. Desgravaciones en vivienda, por ejemplo, tratar de mejorar el empleo. Es decir, yo no quiero entrar en una cuestión de si tiene o no. Sí, derecho tiene. Es decir, es cierto que existe la autonomía. No quiero entrar en una discusión jurídica, pero sí que creo que tenemos que elevar un poco la mirada y tratar de entender el modelo de sociedad al que estamos tendiendo. Estamos en una sociedad donde la discusión política gravita en torno a esto, cuando en España falta vivienda, falta trabajo, el número de pluriempleados está disparado, de personas que tienen varios empleos y aún así no salen de condiciones de precariedad. Y no salen de precariedad, de personas que tienen un trabajo y siguen siendo pobres. Creo que la conversación en España merece algo más elevado que esto. Ana Cuartero. Pues estoy totalmente de acuerdo. Os escuchaba antes de empezar el programa, de hecho, hablar sobre el informe que ayer presentó Disenso del coste que está suponiendo la inmigración ilegal en España y el peligro que supone en cuanto a la desestabilización del sistema de financiación de las pensiones. Explicabais muy bien que es un sistema de solidaridad intergeneracional que dice que los que están trabajando hoy pagan las pensiones de los de hoy, no una mochila austríaca en la que
el que trabaja hoy paga su pensión de mañana. Cuando tenemos esto encima de la mesa y cuando habéis demostrado con números que una llegada masiva de inmigración por la parte baja de la pirámide hace que en unos años el sistema va a explotar, va a ser absolutamente insostenible y que no habrá pensiones ni para nosotros ni para ellos, porque es imposible tener una masa de trabajadores que vaya a soportar ese estado de bienestar. Tenemos 17 comunidades autónomas discutiendo, me vais a perdonar, de estupideces. Discutiendo de es que me das un poco más, es que me das un poco menos. Yo creo que lo que les está quedando con este debate a todos los españoles claro es que el sistema autonómico es un fracaso y que lo único que hace es cavar la fosa de la sostenibilidad del estado de bienestar en España. Hasta que no se recuperen todas las competencias a nivel nacional, tengamos una misma fiscalidad para todos los españoles y sea el Gobierno central el que tenga la obligación de procurar el mismo estado de bienestar a todos los españoles, independiente de dónde vivan, no podremos arreglar este problema. Fíjate qué paradoja, Xavier, que cuando nace el Estado de las Autonomías, nacía con una pretensión descentralizadora, nacía con la idea de decir, no, las cosas dejen de gobernarse desde Madrid. Sin embargo, las autonomías han creado un doble centralismo. Han creado un centralismo respecto de las provincias, el margen de actuación que tienen las provincias, que son la vertebración natural de España, las provincias, es muy escaso, las provincias prácticamente no tienen ni capacidad normativa, lo tienen las comunidades autónomas, primer nivel de centralismo, lo tiene el Estado, segundo nivel de centralismo, y después está la Unión Europea, tercer nivel de centralismo. Y esto ha llevado lejos de llevar una descentralización, ha llevado una proliferación de la burocracia, del gasto político, de duplicidades, que terminan resistiendo la propia sostenibilidad del sistema y termina dando estas situaciones, quizá yo no sería tan duro como Ana Cuartero, pero estas conversaciones absurdas, a propósito de si tenemos o no tenemos autonomía para aprobar. Sí, pero los nacionalistas catalanes llevan utilizando a Andalucía como coartada para su agenda política. Creo que no exagero si digo que más de 40 años, ¿sabes? Sí, porque en realidad yo decía que el andaluz no tiene alma. La discriminación contra los andaluces por parte del nacionalismo en Cataluña lleva mucho más tiempo, incluso que el Estado de las Autonomías, ¿no? Y deberíamos ser capaces de volver a una conversación de fundamentos, ¿no? Es decir, ¿realmente es la misión de un gobierno ocuparse de estas cosas? ¿Realmente necesitamos un Estado en el cual los ciudadanos tienen que rogar para que de alguna manera el Estado condescienda a ayudarlos en lugar de crear condiciones que propicien la prosperidad, que propicien el empleo de calidad, no el empleo precario que tenemos ahora en España? Creo que necesitamos tener también esa discusión. Pues yo creo que escandalice a la opinión pública el hablar de subvenciones a las mascotas cuando hay familias españolas, muchas, en el umbral de la pobreza, creo que es que los políticos se dedican a cosas a lo que no deben. Bueno, ha aparecido un proyecto que le sirvió supuestamente a David Azagra, y quien duda de que ese proyecto no se haya escrito con posterioridad, a conseguir el puesto que tenía de jefe del área musical de la Diputación de Badajoz en Extremadura. Vamos a contarles en qué se basa ese proyecto. Se ha hecho público el supuesto proyecto con el que David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, logró una plaza en la Diputación de Badajoz, un documento clave que el PSOE intentó ocultar durante meses. Pero ¿qué ha desvelado el diario El Debate? Su contenido pone aún más en entredicho el supuesto proceso de selección que pasó y por el que está siendo investigado por la justicia, por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El documento sobre la coordinación de actividades en los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz, con un escueto índice, está lleno de propuestas tan genéricas como la búsqueda de nuevas oportunidades o el enriquecimiento de la vida musical. Lo grave es que el texto no está firmado por David Sánchez, el presunto autor, ni está registrado en las fechas que se hizo el proceso de selección. En el juicio, además, él dijo no recordar el contenido del proyecto. Lo había borrado de su memoria. Esa respuesta fue clave para que se ordenara la apertura de juicio oral. Además, para conseguir la famosa plaza, también tuvo que pasar por una entrevista personal
personal, que fue realizada por una diputada socialista. Y lo curioso es que ninguno de los dos recuerda nada de lo que se dijo en esa reunión. Por otra parte, las memorias anuales que David Sánchez presentó para justificar su trabajo en la Diputación tampoco ayudan a aclarar su actividad real. Muchas de ellas con apenas 2 folios reconocen que hubo años, como el curso 2020-2021, en los que no realizó actividades por estar de excedencia. En otras, los detalles son mínimos. Y todas fueron entregadas en papel, sin firma electrónica ni registro telemático. Curiosamente, justo 2 días antes de que abandonara su puesto. Un hecho que refuerza la sospecha de que fueron redactadas a posteriori y bajo investigación. En resumen, un supuesto proyecto sin firma, una entrevista que nadie recuerda y unas memorias que apenas justifican su actividad. Todo esto rodea el controvertido fichaje de David Sánchez en la Diputación gobernada por el PSOE, mientras su hermano preside el Gobierno de España. Pues ya tenemos muy poco tiempo. Comentario. Pues que todo lo que rodea a este personaje es totalmente absurdo. Absurdo. O sea, no sé si os acordáis, al principio nos decía que buscaba trabajo en una cafetería, tomando un café todas las mañanas. Él revisaba el InfoJobs, saber en qué podía trabajar. Luego resulta que se ha venido con la japonesa, con su mujer, a Moncloa, y la llevaban en la ambulancia que pagamos todos los españoles al médico, cuando el resto de los españoles no tenían una ambulancia para llevarlos al hospital o para volver. Un tío que, acordaros de las firmas que veíamos, unas firmas hechas todas el mismo día en todos los papeles. Ahora aparecen las memorias, unas memorias presentadas en papel cuando ya toda la administración o casi toda es digital. Es que no hay por dónde coger a este personaje. Yo creo que en cuanto entre en prisión nos vamos a quedar liberados. Ricardo. Déjame que arroje una mirada diferente. Yo cuando leo estas cosas, todo lo que yo tenía que decir sobre este caso ya lo he dicho en esta tertulia muchas veces, pero déjame que piense en la gente que sí está cualificada para ese puesto, en la gente que debido a este tipo de conductas no puede aspirar a una plaza en la administración, no puede aspirar a las oportunidades que una diputación provincial puede brindar. Insisto, creo que tendemos a centrarnos en el escándalo y es lógico, coincido con Ana Cuartero cuando antes decía que tiene que haber una indignación, sin ninguna duda, pero creo que tiene que haber también una reflexión sobre la gente que se queda fuera, la gente que no tiene padrinos políticos, la gente que no conoce a nadie, la gente que no tiene contactos. Porque estos son los perdedores. Nos escandalizamos por los casos de mala praxis, lo podemos llamar de muchas maneras, ¿no? De chanchullo, si queréis. Y no reparamos en la otra faceta de la tragedia, que es la gente que podría acceder, que podría aspirar, que se preparó, que se formó y que no entró. Que no entró porque no tenía estos contactos, porque no tenía esas relaciones, porque no tenía, como decían en el barroco, aldabas a las que llamaban. Sí, ¿no? sí, pero yo te voy a aliviar la conciencia. Si no hubiera una petición expresa para favorecer al hermano del presidente, ese concurso no se hubiera convocado. O sea que duerme tranquilo, que esto es peor. No lo decía solamente por este caso, lo decía en general por un modo de obrar, porque podría retorcer el argumento y decirte, bien, esta plaza no se hubiera convocado, pero quizá con esos fondos se hubiera convocado otra. Eso sí que el coste de oportunidad del que nunca hablamos. O si hubiera estabilizado a algún interino de esos que llevan 15, 16 años. El coste de oportunidad. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento para estos señores invitados que han expresado sus opiniones en libertad y que espero les hayan entretenido y alguna les haya servido para organizar su punto de vista sobre las cosas. Lo dejamos aquí, pero para ustedes hay premio, porque a la vuelta de publicidad empezamos con el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Félix Bolaños sigue actuando sin el menor recato contra el magistrado Peinado, el que instruye la causa de Begoña Gómez. Ha reconocido el ministro de Justicia haber enviado 2 notas contra el juez Peinado, 2 notas de presión al Consejo del Poder Judicial. Y ahora le reclama que agilicen el trámite y que sancionen al magistrado. Según Bolaños, las actuaciones del juez son inconcebibles y sus notas no se pueden calificar más que de presión de un titular de la cartera de Justicia para con un juez. Presiones de quien no ha querido ir de frente, sino que utiliza el mecanismo innoble de las notas de presión y luego quiere que se las resuelvan de inmediato.
y Begoña Gómez comparecerá mañana ante el juez Peinado y lo hará por quinta vez consecutiva sin paseillo. Accederá la mujer del presidente por el garaje de esos juzgados después de que Moncloa alegase riesgo para su integridad física. Este es solo uno de tantos privilegios que Begoña Gómez tiene frente al juzgado y frente a los tribunales. El acceso a la prensa es limitado y cuenta con un amplio dispositivo de seguridad por parte de Interior. Pedro Sánchez utiliza todo el aparato del Estado para proteger a su mujer, pero él tampoco rinde cuentas. En lo que va de legislatura, el presidente del Gobierno ha comparecido solo una vez en el Senado. El PP le exige hoy por carta que cumpla con su deber constitucional y le recuerda que comparecer mensualmente en la Cámara Alta es una obligación legal. Los populares le afean que vaya más a China que a la sede de la soberanía popular. Dice Félix Bolaños que le preocupan las decisiones judiciales incomprensibles porque dañan la imagen de la justicia. Y lo dice el ministro, que ha consentido que el fiscal general del Estado siga en el cargo a pesar de estar al pie del banquillo. Eso es bastante llamativo. Bolaños ha asumido que ha emitido dos notas al Consejo, dos notas de presión al Consejo para actuar contra el juez. El ministro tiene otras vías, las que conforma la ley, para actuar si es que cree que merece un sentido de punitivo hacia el juez Peinado alguna de sus actuaciones. Sin embargo, prefiere utilizar esta vía bastarda de emitir notas de presión que luego se quedan en el Consejo y ahora quiere que se las resuelvan lo antes posible. Me preocupan aquellas actuaciones judiciales incomprensibles y que hacen daño al buen nombre de la justicia. Yo he presentado escritos de queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, cuando he sufrido alguna irregularidad, lo he puesto de manifiesto ante el órgano competente, que es el Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién es Bolaños sin Sánchez? Pues nadie. ¿A qué intereses sirve Bolaños? ¿A los intereses generales o a los intereses particulares de Sánchez y su familia? Por si alguien le guardaba algo de aprecio o le reconoce algo de mérito, hay que verle hoy, cómo arremete contra Peinado por una vía pues, insólita. Él es el ministro de Justicia y no debería hacer ese tipo de trampillas. Le acusa de tomar decisiones incomprensibles e inconcebibles que hacen daño al buen nombre de la justicia. Y eso lo dice el que arremete contra el instructor siendo ministro de Justicia. Lo dice el que mantiene a un fiscal general del Estado procesado y con un pie en el banquillo. Le mantiene en su cargo tan ricamente. Este que habla hoy del buen nombre de la justicia es el que promueve la ley Bolaños, que entierra los principios clave de nuestra administración de justicia con un sano interés, o con un insano interés, mejor dicho, controlarla. Lo mejor es que se calle de una vez. El pícaro Bolaños mandó notas al Consejo del Poder Judicial para quejarse de Peinado, pero no lo hizo de frente ni por derecho, sino que trató de presionar con estas notitas al órgano de los jueces para obtener pues, que le quitaran esa pieza a Peinado o que le castigaran con una apreciación negativa desde el Consejo. Hoy Bolaños lo ha reconocido. Es malo este hombre como el sebo. A Bolaños se le olvida que la instrucción de Peinado viene siendo refrendada hasta ahora por la Audiencia de Madrid y eso sí que no tiene vuelta de hoja. Bueno, y hoy hemos conocido, el debate ha podido acceder al proyecto con el que David Azagra logró de manera fraudulenta su puesto en la Diputación de Badajoz. Esta misma semana, en ese auto de procesamiento, la Audiencia de Badajoz aseguraba que consiguió ese puesto de manera fraudulenta. Lo hizo a través de una entrevista y a través de un proyecto al que hoy ha tenido acceso, como decíamos, el debate. No tiene sello, no tiene firma de la persona que aspiraba al puesto y está registrado en una fecha diferente a la del momento de la selección. Se ha hecho público el supuesto proyecto con el que David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, logró una plaza en la Diputación de Badajoz, un documento clave que el PSOE intentó ocultar durante meses. Pero ¿qué ha desvelado el diario El Debate? Su contenido pone aún más en entredicho el supuesto proceso de selección que pasó y por el que está siendo investigado por la justicia, por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El documento sobre la coordinación de actividades en los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz, con un
escueto índice está lleno de propuestas tan genéricas como la búsqueda de nuevas oportunidades o el enriquecimiento de la vida musical. Lo grave es que el texto no está firmado por David Sánchez, el presunto autor, ni está registrado en las fechas que se hizo el proceso de selección. En el juicio, además, él dijo no recordar el contenido del proyecto. Lo había borrado de su memoria. Esa respuesta fue clave para que se ordenara la apertura de juicio oral. Además, para conseguir la famosa plaza, también tuvo que pasar por una entrevista personal, que fue realizada por una diputada socialista. Y lo curioso es que ninguno de los dos recuerda nada de lo que se dijo en esa reunión. Por otra parte, las memorias anuales que David Sánchez presentó para justificar su trabajo en la Diputación tampoco ayudan a aclarar su actividad real. Muchas de ellas con apenas 2 folios reconocen que hubo años, como el curso 2020-2021, en los que no realizó actividades por estar de excedencia. En otras, los detalles son mínimos. Y todas fueron entregadas en papel, sin firma electrónica ni registro telemático. Curiosamente, justo 2 días antes de que abandonara su puesto. Un hecho que refuerza la sospecha de que fueron redactadas a posteriori y bajo investigación. En resumen, un supuesto proyecto sin firma, una entrevista que nadie recuerda y unas memorias que apenas justifican su actividad. Todo esto rodea el controvertido fichaje de David Sánchez en la Diputación gobernada por el PSOE, mientras su hermano preside el Gobierno de España. Y seguimos con el fiasco de las pulseras. Hoy hemos conocido que el Ministerio de Igualdad pretendía destinar 45 millones públicos a fabricar esas pulseras en el propio Ministerio de Igualdad. Luego se conformaron con unas pulseras chinas, dicen que reformados. En la justificación que emitió el Ministerio de Igualdad para obtener fondos europeos con los que pagar esas 45 millones de las nuevas pulseras, se dice explícitamente que se producirían ex novo con el control del Ministerio de Igualdad. Luego se conformó con unas pulseras low cost importadas desde China y modificadas que han demostrado su inutilidad. Como ven, la chapuza de las pulseras continúa. Y este viernes concluye una semana difícil para los de Carles Puigdemont después de ese batacazo en el traslado de las competencias de inmigración. Los de Puigdemont, los de Junts, se enfrentan ahora a una encrucijada sobre si seguir apoyando a Pedro Sánchez cuando cada vez los de Sílvia Orriols, ahí en Cataluña, les comen más terreno. No solo están endureciendo el tono con el tema de la inmigración, sino que ahora vuelven a enarbolar, a sacar esa bandera del España nos roba. Hoy se dirigen directamente a Andalucía y atacan a la comunidad de Juanma Moreno por las últimas deducciones fiscales. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado a Andalucía de subvencionar el gimnasio y el perro de los andaluces a costa del dinero de los catalanes. Con el dinero de los catalanes, a los andaluces les subvencionan el gimnasio y que puedan tener un perro de compañía. Esa es la perversión número 1. No se trata solo de competencias en materia de inmigración, es el sistema de financiación. Turull se refiere a las últimas deducciones fiscales anunciadas por la Junta de Andalucía, que permitirán a partir de 2026 deducir un 15% del coste de los gimnasios y el 30% de los gastos veterinarios de animales de compañía. La medida, según la propia Junta, tendrá un impacto fiscal de 48 millones de euros, independientemente de Cataluña. Los separatistas avivan así la polémica entre comunidades autónomas, mientras vuelven a exigir lo mismo que Esquerra Republicana ya planteó a Pedro Sánchez, una financiación singular para Cataluña. Esta ha sido la respuesta desde la Junta de Andalucía. Desde el Gobierno andaluz exigimos respeto del señor Turull para Andalucía. Ya está bien de que nos miren por encima del hombro, debería de respetar la autonomía de Andalucía y el derecho que tenemos desde el Gobierno andaluz a gestionar nuestros presupuestos y nuestras competencias. Según la ministra de Hacienda, responsable de la condonación de la deuda a Cataluña y quien ha aceptado una financiación singular, los andaluces no viven de las subvenciones de nadie. Las competencias migratorias son otra de las obsesiones de Junts, que recordemos que en la votación del pasado martes no salió adelante en el Congreso, por el voto negativo del Partido Popular, Vox, Podemos y 2 diputados de Sumar. El claro ejemplo de que el gobierno de Sánchez está roto, no cuenta con unanimidad dentro de su coalición con Sumar y depende de los 7 diputados de Junts, que ya han fijado una fecha límite para seguir apoyando al Ejecutivo, el 21 de diciembre.
Y enésimo desencuentro entre Yolanda Díaz y el presidente de la patronal, esta vez por la reducción de la jornada laboral. Garamendi tacha de veneno el nivel regulatorio que hay en España y diagnostica falta de actitud en la proyección profesional de los españoles. El líder de la COE pone como ejemplo al tenista Carlos Alcaraz de la cultura del esfuerzo de la que, a su juicio, carecemos muchos españoles aquí en España. ¿Tú crees que Carlitos trabaja 37 horas y media a la semana? No, es la cultura del esfuerzo, la cultura de sufrir, de saber qué pierdes, qué ganas, es una carrera que te planteas. Eso no son los estímulos que desde la sociedad se lanzan. Se lanzan este estímulo. Hay que trabajar menos para vivir mejor. Y tras naufragar la reducción de la jornada laboral, Moncloa aprobará el martes de urgencia, lo ha anunciado Yolanda Díaz, el nuevo registro horario. Esta es una cuestión que ya estaba incluida en el proyecto de la rebaja de la jornada laboral y que ahora se va a votar por separado. Los trabajadores tendrán que fichar a través de medios digitales, nada de Excel o de papel, y los asientos van a ser accesibles a los inspectores. Deberán además verse reflejados en cada una de las nóminas del empleado. Hoy Yolanda Díaz ha acusado a Garamendi de machismo rampante por esas palabras que han escuchado antes y ha asegurado no sabe lo que es trabajar 40 horas a la semana. No podemos permitir que personas como el señor Garamendi, que cobran salariamente 25 veces más que el salario mínimo de un trabajador o una trabajadora de este país, nos dé lecciones de reducción de la jornada laboral. El señor Alcaraz no es la mayoría social de nuestro país. Mientras esta noche zarpaba del puerto de Cartagena el buque de la Armada Furor para proteger a esa flotilla de Ada Colau, a esa flotilla que nunca llega, hoy hemos sabido que el barco donde estaba el puesto de mando de la expedición a Gaza abandonaba esa expedición porque ha tenido un fallo mecánico. Es el barco en el que viajaba la propia Ada Colau. Los que viajaban en él, en sus comunicaciones de radio, jocosamente decían, no, es que este barco ha petado. Bueno, la expedición se encuentra en la isla de Creta y pronto están las 4 semanas de singladura que lleva la expedición que tenía como destino final el puerto de Gaza. Bueno, y en la página internacional tenemos que hablarles de Benjamín Netanyahu, el protagonista hoy en las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que llegó a Nueva York evitando sobrevolar territorio hostil. El territorio español o francés lo hizo dando una vuelta considerable. De su discurso hoy llama la atención que diga que los israelíes han tratado de evitar daños a la población civil. Netanyahu afirma que quiere acabar rápido con el trabajo que supuestamente están realizando en Gaza. El líder israelí se ha mostrado muy contrario a los 2 estados, que es la teoría de muchos países, entre ellos el nuestro. Es llamativo que Israel haya instalado altavoces para que puedan seguir el discurso de Netanyahu en Gaza. Dice que lo han hecho como mensaje a los rehenes que están en manos de Hamás. Horrors praised on that day by nearly 90% of the Palestinian population. You know what message the leaders who recognize the Palestinian state this week sent to the Palestinians? It's a very clear message. Murdering Jews pays off. Well, I have a message for these leaders. When the most savage terrorists on earth are effusively praising your decision, you didn't do something right. You did something wrong. Y ayer les contábamos, también era noticia esa condena a 5 años de prisión al expresidente galo Nicolás Sarkozy por asociación ilícita. Un tribunal consideraba que había financiado su campaña del año 2007 con fondos del régimen libio de Gaddafi. Hoy hemos conocido que en su entorno tanto sus abogados como varios diputados y senadores estarían presionando a Nicolás Macron para que le concediese el indulto, algo único, excepcional
tribunal que solo podría hacer el presidente de la República. Según el modelo jurídico francés, esa gracia presidencial solo es posible cuando la sentencia es definitiva. Por lo tanto, habría que esperar a la última condena. Sarkozy ha sido convocado el próximo 13 de octubre para conocer la fecha y el lugar exacto de su encarcelamiento. Aunque lo recurra, Sarkozy tendrá que entrar en prisión. Y en la página de Sociedad, el Gobierno de Canarias vuelve a denunciar al Gobierno central ante el Tribunal Supremo por incumplir los autos del Tribunal Supremo. Solo han reubicado a 113 menores de los 587 anunciados. Resulta que el presidente canario, Fernando Clavijo, ha escrito al Gobierno central y le advierte que están incurriendo en desacato y desobediencia clara al Supremo por haber trasladado la península solo a 127 menores solicitantes de asilo en 6 meses. Van a una media, dice Clavijo, de 1,5 por día. El Estado todavía no ha comunicado a la Comunidad Autónoma de Canarias la salida de los 37 menores que tenían previstos para esta semana, razón por la que se tensa la relación entre el Gobierno canario y el Gobierno central de Pedro Sánchez por incumplimiento de lo previsto y lo que sentenció el Supremo que se tenía que hacer con esos que están temporalmente en Canarias y que tienen que salir de Canarias según lo acordado por el Tribunal Supremo. Bueno, y los vecinos de la isla de Tenerife se han levantado hoy con este mensaje que van a escuchar. Es el mensaje de EsAlert ante el simulacro de una erupción volcánica. Más de 1 millar de efectivos se han movilizado en el municipio de Garachico, donde 300 vecinos han sido evacuados de sus casas. No es la primera vez que esta localidad tinerfeña sufre una erupción volcánica. Ya lo hizo en el año 1706, pero esta vez es simulada. Los vecinos de esta zona de Tenerife han vivido hoy pues lo que sería un día de erupción, una falsa rueda de prensa. Han tenido que ser evacuados y dotados de un kit de emergencia e incluso han simulado el traslado a un albergue. Este es el primer simulacro de erupción volcánico en España, algo sin precedentes en Europa. Y hoy nos vamos con una constatación. Proviene de fuentes oficiales, son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Dice que desde el 2022 acá han aumentado un 55% los que están sin techo, los que están más desamparados en la sociedad española. Dato que contrasta con el triunfalismo que rodea las informaciones sobre el Producto Interior Bruto, sobre el empleo. Hoy las hacía el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, vanagloriándose de que el PIB sube, de que esto va muy bien, de que el consumo interno está vivo y de que naturalmente pues este gobierno está conduciendo adecuadamente la economía española. Sin embargo, los que están sin techo han aumentado un 55%. Escuchamos a Carlos Cuerpo. Hemos sido capaces de salir de estos shocks que se han sucedido en los últimos 5 años sin cicatrices. Está siendo un crecimiento equilibrado. Además, con unas cifras récord de ocupación que están siendo compatibles con una mejora en la productividad por hora, siendo compatibles con la absorción también de en torno a 480.000 nuevos empleos al año, con la absorción y con el incremento de nuestra población. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, un feliz fin de semana a todos, especialmente a los que decidan continuar viendo, escuchando los programas del Toro Televisión. Mañana sábado a las 10, Más he perdido en Cuba, no se lo pierdan nuestros espectadores y nosotros volvemos el lunes. Horcajo. Eso es. Pues hasta entonces.